está viviendo la iglesia. La vida de Jesucristo, cuando nosotros vemos la vida de Jesús es una profecía, ¿sí? Y nosotros vamos a darnos cuenta que Jesucristo siempre nos enseñó formas, nos enseñó maneras de vida, nos dio lecciones de vida para que nosotros podamos hoy ponerlas por obra, ponerlas por práctica. Es importante que cada uno de los que estemos acá entendamos que si hay un tiempo voy a redundar, si hay un tiempo en este tiempo que vivimos donde tenemos que meternos de lleno a la palabra, donde tenemos que meditar en la palabra, es ahora, hermano. La gente en las iglesias, hermano, se va apagando, la gente en las iglesias se va aburriendo. Miren las palabras que estoy utilizando: se va apagando, se va aburriendo, le va perdiendo interés a la búsqueda del Señor porque no profundiza en la palabra, porque no indaga en la palabra. Voy a decirlo de esta manera: porque no escudriña la palabra, porque no estudia la Biblia, porque no estudia la palabra. Yo le pregunto, no me responda. ¿Estudió la palabra esta semana? No me responda. No le estoy diciendo solo leer un pasaje bíblico, leer un texto bíblico y que usted diga qué lindo lo que leí. Yo le estoy diciendo, ¿estudió la palabra esta semana? ¿Estudió la Biblia esta semana? ¿Practicó la palabra? ¿La meditó y se llenó y dijo, wow, qué interesante lo que dice la Biblia? ¿Cuántas veces, hace cuánto a lo mejor que no lo hacemos? Me voy a incluir. ¿Hace cuánto a lo mejor que vivimos una vida cristiana, pero ¿sabe cómo? Por inercia. La inercia es el empuje que tiene. Hablemos de un tren, ¿sí? Un tren va avanzando y avanza por inercia. Entonces, aunque apaguen el motor, si no le ponen freno, por inercia sigue avanzando, pero ya el motor se apagó. Lo mismo un vehículo, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que muchos cristianos, hermanos, a lo mejor vamos por inercia avanzando en las cosas de Dios porque tu papá te trae, porque tu esposo te trae, porque tu esposa te trae, pero ya no porque queremos buscar realmente de Dios. Y a lo mejor hemos perdido la visión de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, mire lo que le puse aquí: la ceguera es la falta de visión. Está bien claro, ¿sí? Esa es la ceguera, es la falta de visión. También se puede referir a la pérdida de la visión que no puede ser corregida con lentes convencionales. Entonces, estamos dando un concepto básico de qué es la ceguera, ¿sí? Para que entendamos. Ahora vámonos de lleno a la palabra para que podamos entender qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida en este tiempo. La iglesia de Cristo, hermano, está pasando por una etapa de ceguera y lo vamos a ver que en este pasaje bíblico. Fíjese que el libro de Juan tiene una característica. De hecho, algunos teólogos le llaman los evangelios sinópticos, pero realmente a Juan no lo incluyen dentro de los evangelios sinópticos, sino a los libros que incluyen en los evangelios sinópticos es a Mateo, Lucas y Marcos. Pero Juan pareciera que algunos teólogos no lo incluyen dentro de los evangelios sinópticos. A mí sí me lo enseñaron hace muchos años que era parte de los 4 evangelios, pero algunos teólogos creen que solo son 3 evangelios sinópticos, porque el libro de Juan enseña a Jesucristo como Dios, lo enseña como Jesucristo encarnado que baja a la tierra y baja en forma de hombre para predicar. Entonces el libro de Juan nos habla de la deidad de Cristo, del poder de Cristo. El libro de Juan nos habla, por eso se recuerda que en el capítulo 1 de Juan dice: en el principio el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Nos habla del poder, nos habla de la deidad de Cristo, el libro de Juan. Entonces ahora vemos también este parámetro que vamos a ver de la palabra. Vemos que como la proyección de Jesucristo en el uso del ministerio profético, pero también vemos la proyección de Cristo como una palabra profética para la iglesia de este tiempo. Mire pues, Juan capítulo 9 verso 1 en adelante. Juan capítulo 9 verso 1, lo voy a abrir paralelo yo también acá, permítame un minuto. Juan capítulo 9 verso 1. Y vamos a ver nosotros algo bien interesante. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ahora mire pues, cuando vemos nosotros este parámetro es bien interesante poder profundizar en las maravillas o en los milagros que Jesús hizo. Yo le quiero decir algo: Jesucristo tiene la capacidad de sanar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús tiene la capacidad de sanar, hermano. Y si a lo mejor usted se siente achacoso, se siente cargado, se siente cansado, yo le tengo que decir que Dios tiene la capacidad de sanar. Fíjese que esta semana me junté con unos pastores y cuando estaba hablando con ellos, uno de ellos testificó algo que me llamó la atención. Fíjese que a veces desde que soy niño, yo tengo un temperamento colérico.
Entonces esa característica de mi temperamento me hace a que sea muy ansioso, a que sea una persona muy, voy a utilizar el término si quiere, que todo lo nervioso caiga en mi estómago. Si estoy alegre me siento nervioso en el estómago, si estoy preocupado me siento nervioso y me cae en esa área. De hecho hay muchos estudiosos que marcan las características de los 4 temperamentos y cómo cada temperamento tiene ciertas fortalezas y ciertas debilidades, y cada temperamento tiene lo suyo. ¿Por qué le cuento esto? Porque hace muchos años, desde que soy joven, me recuerdo que mi mamá me llevó al médico y me llevó a que me hicieran una endoscopía y todo por cuestiones precisamente de mi sistema nervioso que cae en mi estómago, ¿sí? Gracias a Dios pues nunca he tenido nada, pero lo que le quiero decir es, a veces yo le he orado a Dios y le he dicho, oiga lo que le voy a contar, porque es un testimonio que sé que le va a bendecir, le va a edificar. Yo siempre le he dicho, Señor, tú te me has aparecido, Señor, yo te he visto en algunas etapas de mi vida. Y yo esto es lo que he pensado y le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué no vienes y me operas y abres mi estómago? Es lo que yo me imagino, así literal, no te voy a mentir. ¿Por qué no te me apareces? Entonces estaba yo con un pastor esta semana y estando con este grupo de pastores me dice el pastor, empieza a contar un testimonio y dice, les tengo que contar algo que me pasó esta semana. Y dice él, yo tengo constantemente, me he sentido mal hace unos meses de mi estómago y de repente vi que llegó un ángel en la noche. Y llegó y me abrió el estómago. Se dice que vio que literalmente le abrió el estómago y oyó cuando le dijo, yo te sano y completo lo que tú me has pedido. Y dice que vio que metió la mano y literalmente le cambió el sistema. Él vio que le cambió el sistema y es lo que yo he imaginado, así literal. Por eso se lo estoy compartiendo. Y dice que le cambió, literal vio que le cambió todo y le cerró otra vez y le dijo, te he sanado, ¿sí? Y dice que él se comenzó a sentir bien. Entonces, ¿por qué le cuento yo esto? Porque Jesucristo tiene poder, hermano. Y si usted a lo mejor se siente cansado, se siente cansada, se siente fatigado, se siente fatigada, a lo mejor se siente, no sé, un poco abatido, se siente preocupado, Dios puede sanarlo. Dios puede traer sanidad a su vida. Dios puede traer sanidad a su cuerpo. Le contaba la otra vez a Marito, y esto va para los dictámenes. Siento de Dios comentar esto antes de entrar al mensaje, ¿sí? Tengo un amigo en común, y es alguien que Dios nos permite pastorear. Ahora están viviendo en Miami por unos meses y pasó algo hace unos años atrás, hace como 4 años o 3 creo que fueron, no quiero mentir, 3 años. Su hija nació sin timo, ¿sí? Y el timo es una glándula en el cuerpo que coordina o maneja el sistema inmunológico. Si nosotros nacemos sin timo, entonces nos vamos a morir porque nuestro sistema inmunológico no puede empezar a funcionar. Resulta que su hija nació sin timo y entonces empezó el problema, el problema se hizo grande, los médicos no le daban mucho tiempo de vida y aquella crisis de búsqueda. Él empezó a orar, a clamar, y para qué le voy a hacer larga la historia, el Señor hizo un milagro. Entonces pasaron los días y los médicos lo mandaron a llamar con su esposa y le dijeron, mire, le tenemos que dar 2 noticias. La primera es de que su hija está sana. La segunda es que no encontramos dónde está el timo, pero todas las glándulas del cuerpo están produciendo las sustancias que el timo produce. Entonces no sabemos dónde está, pero que de que lo tiene porque está produciendo lo que ese órgano produce, ¿sí? O glándula, no sé si es órgano o glándula, perdón. Entonces, ¿qué le quiero yo decir? Pero es a causa de haber orado y a causa de haberle pedido a Dios que sanara. Entonces yo le quiero decir hoy, Dios puede sanar nuestra vida. Dios puede traer sanidad a nuestro cuerpo. Vamos a orar en este día para que Dios traiga sanidad. Si usted lo cree, Dios puede operar. Si usted tiene temor, si usted no logra avanzar hacia donde Dios lo quiere llevar, a lo mejor le va a costar más su sanidad. Pero yo le tengo que decir que Dios es un Dios que sana. Dios es un Dios que liberta y Dios es un Dios de poder. Mira, ahora sí, veámoslo en la palabra. San Juan capítulo 9:1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Repita conmigo, ciego de nacimiento. Mire pues, qué complicado ha de ser. ¿Ha conocido usted personas ciegas de nacimiento? Yo he conocido gente ciega de nacimiento. Es más, los ojos ni siquiera son coordinados correctamente porque no ven. Entonces no sé si usted conoce algún ciego de nacimiento. Literalmente el milagro tiene que ser muy poderoso, porque ni siquiera tienen ellos la capacidad de la órbita del ojo de controlarlo, como uno que está volteando a ver para un lado, sino, no sé si ha visto usted algún ciego que definitivamente no tiene esa capacidad. Usted lo ve y está viendo que los ojos van por un lado o por otro, ¿sí? Entonces es más, este milagro tiene un grado de complicación, ¿sí? Dice
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, qué interesante poder entender que Jesús lo ve todo, ¿sí? Y él ve a este hombre que era ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, cuando vemos nosotros acá, vemos nosotros que Jesús ve a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos ven otra proyección, ¿sí? Los discípulos ven la proyección del sufrimiento humano general. Esa es la proyección que los discípulos ven, ¿sí? Pero también ven la proyección del pecado y las consecuencias que el pecado conlleva, ¿sí? Entonces, antes de hablar, de continuar esto, yo le tengo que decir, hermano, el pecado siempre va a traer consecuencias. El pecado es doloroso. Por eso cuando la gente anda pecando, se le habla, a veces es doloroso. El pecado comienza muchas veces de una manera muy sutil. La gente que peca no va a creer que peca de una vez deliberadamente. Cuando usted ya pecó deliberadamente, es porque usted le abrió puertas de hace mucho tiempo. Dejó de orar, dejó de buscar, dejó de intimar, dejó de guardarse, dejó de protegerse, dejó de pedir consejo, dejó de buscar de Dios. Y entonces cuando la puerta al pecado se abrió deliberadamente, usted ya llevaba perdido varios meses o varias semanas o varios años, no sé. O sea, hay gente que cree que es que no estoy haciendo nada malo. Tenga cuidado con estar haciendo cosas malas que parezcan buenas y buenas que parezcan malas. Entonces cuando vemos nosotros acá, los discípulos le preguntan: Jesús, ¿quién pecó? ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo muchos de estas personas entendían, hermano, que el pecado trae consecuencias. Israel, hablemos de Israel. Israel fue un pueblo que usted se sabe la historia. En Jueces vemos la naturaleza del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecaba, se arrepentía, clamaban al Señor. El Señor los libertaba, mandaba un libertador. Utilizó jueces para que juzgaran a Israel. Y dice la palabra que cuando se apartaban de Dios, otra vez les venía una calamidad, les venía enfermedad, les venía pobreza. Entonces el pecado trae consecuencias. De hecho, entendamos algo en este tiempo, porque Dios nos deja todo esto para que podamos entender. El pueblo de Israel no era un pueblo pobre. Se le entregó por tribus, se le entregó heredad, se les entregó tierras. Y la pregunta entonces es: ¿entonces por qué habían pobres? A causa de la idolatría y del pecado. Por eso había pobreza en Israel. Entonces entendamos que los discípulos lo vieron desde la proyección natural y le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó? ¿Pecó este pecado de ceguera es a causa de él por su culpa? ¿O este pecado es a causa del pecado de sus padres? Aquí hay otra puerta más profunda que un día vamos a ver esto más detenidamente, que son las maldiciones generacionales. ¿Sabía usted que nosotros podemos acarrear con maldiciones generacionales? Y nuestra tarea como padres o como hijos, si el Señor nos alcanza, es que podamos romper toda maldición generacional. Hablemos de qué maldiciones generacionales pueden haber. Hablemos de hablemos de esto literal. La enfermedad de la ceguera puede ser una maldición generacional. El cáncer puede ser una maldición generacional. Enfermedades, hablemos de la diabetes, es una enfermedad generación, de línea generacional de maldición. Hay muchas enfermedades que se repiten y que son maldiciones generacionales, pero que nosotros podemos romperlas en Cristo Jesús. Hermano, pero fíjese que yo padezco de tal enfermedad, yo ya oré. Yo le tengo que decir algo, hermano, y es lo que la gente a veces no entiende. A veces hay personas que no entienden la condición de lo que están viviendo. Y a veces hay gente que no se cuidó por años, y luego está la consecuencia del resultado de no haberse cuidado, es la enfermedad, y están orándole a Dios, pero Dios les dio 20 años para que se cuidaran. Entonces tenemos que tener ese nivel también de responsabilidad, de entender que claro que Dios nos puede sanar, pero a veces no nos va a sanar inmediatamente, o no vamos a ver una respuesta, porque nosotros teníamos que habernos cuidado y teníamos que haber respetado la mayordomía de nuestro cuerpo. Fíjese que hay varios niveles de mayordomía. Un nivel de mayordomía son las finanzas. La gente diezma y la gente cree que bueno, yo ya diezmé, el Señor se tiene que encargar de mis finanzas. Está equivocado. Usted diezma, pero usted tiene que aprender a ser un administrador de su recurso. Luego está otro nivel, está la mayordomía del cuerpo, ¿sí? Todo lo que nosotros comemos
eso se va a manifestar en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Entonces, la mayordomía del cuerpo no tiene nada que ver con comer la dieta keto, no, usted tiene que aprender a comer y a cuidarse. Por eso es que el pueblo de Israel, Dios dejó ciertos parámetros de cuidado. Fíjese que imagínense que el cerdo es inmundo para los judíos. Entonces, ¿por qué el cerdo es inmundo? Cuando vamos a ver el cerdito, ¿a quién no le gustan las chuletas ahumadas, por ejemplo? Los chicharrones. Pero le voy a decir una cosa, hermano, el cerdo es fatal para su salud, para triglicéridos, colesterol y un montón de partes de su cuerpo. Entonces, le hablo de esto porque este no es el mensaje. Lo que le quiero decir es, tenemos que aprender a ser administradores de nuestro cuerpo. Si no queremos el día de mañana que la vida nos pase una factura. Sin embargo, también hay enfermedades que vienen para que el nombre de Dios sea glorificado. Hermano, ¿y cómo así? O sea, que Dios me va a enfermar para... No, yo quiero que usted pueda entender esto. Entonces, miren, sus discípulos le hicieron preguntas a Jesús, porque habían consecuencias del pecado. Entonces tenemos que entender, hermano, que hay enfermedades que vienen a causa de no perdonar. Por ejemplo, si usted no perdona, yo lo motivo a que le vaya delante de Dios y perdone. La amargura trae muchas enfermedades, hermano. ¿Sabía usted que la amargura puede generar enfermedades, cánceres en el páncreas, cánceres en el hígado, cánceres de estómago? La amargura, el no perdonar te puede traer consecuencias garrafales. Gente que está amargada, gente que odia a todo el mundo, gente que no quiere amar a nadie. Hermano, vamos a tener que ver. Hay alguna rama ahí, no voy a decir de la medicina porque no es de la medicina, que estudia. Yo vi un día un libro de este tamaño, la naturaleza espiritual de las enfermedades, que no tiene nada que ver con la vida cristiana, ¿sí? Pero tiene ciertos sentidos. Y entonces ahí me daba risa porque era como un libro de recetas, ¿sí? Si le duele la cabeza y el médico no le encuentra por qué, hay una razón. Si le duele el pecho y el médico no encuentra, es porque hay algo espiritual ahí. Si algo usted no está soltando. Si le duele la espalda es porque usted lleva las cargas de todo. Es una lógica simple, ¿sí? Si le duelen las piernas es porque a lo mejor usted está cansado de lo que está viviendo. Hay mucha razón. Entonces, en el plano espiritual, yo sé que aquí hay gente que a lo mejor siente cosas a veces y dice, ay, esto ha de ser por tal cosa, ¿sí? Entonces, todo tiene una razón de ser, porque es el mundo espiritual. Entonces, los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién pecó? Ellos no lo vieron en el plano de misericordia, ellos lo vieron en el plano del pecado. Y ese es el problema del mundo. Y eso es lo que yo quiero que veamos antes de avanzar. Hermano, mucha gente, en vez de orar por sus hermanos, en vez de hacer las obras de Dios, señala a las personas. Nosotros no somos jueces para señalar a nadie. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces hay mucho ministro que señala. Yo le voy a decir una cosa, nosotros no podemos señalar a nadie. Ahora, como pastores podemos dar consejo y podemos dar dirección. Si la gente lo quiere tomar, bueno, yo le puedo dar muchos testimonios de consejos que a veces uno da y que la gente no obedece y le va mal. Y que uno dice, esto le pasó porque el Señor le dijo esto y esto y no lo hizo. Esto le pasó porque esto se le aconsejó a través de la palabra y tampoco obedeció. Y también hay buenos testimonios. El hermano obedeció el consejo y hoy Dios lo tiene prosperado. Hay una familia muy especial que nosotros amamos mucho, que ellos lo hacen público y por eso yo lo hago público, que pasaron por una etapa complicada en su empresa, en su negocio, hace unos años atrás, pero que había una falla de unidad, había una falla de caminar juntos, había una falla de respetarse mutuamente. Y un día en administración el Señor les habló y les dijimos, tienen que caminar juntos. Si no caminan juntos, si no se respetan, si tú como esposa no respetas a tu esposo y tú como esposo no la respetas a ella, no van a poder avanzar a ningún punto y la empresa va a quebrar. Bueno, qué lindo porque ellos lo testifican dentro de su iglesia. Dios les habló, ellos se alinearon a lo que Dios les dijo y bueno, en esta pandemia han crecido más de lo que crecieron en todos los años de empresa. Y ya tienen años de empresa, tienen creo que como 15, 20 años de tener una empresa reconocida en Guatemala. Entonces, ¿qué le quiero decir? A veces el consejo tenemos que tomarlo verdaderamente. Hay un pasaje bíblico que dice que en la abundancia de consejos, ¿qué? En la diversidad de consejos hay sabiduría, ¿sí? Tenemos que aprender a escuchar consejo y tenemos que aprender a procesar ese consejo. ¿Me explico? Entonces vemos nosotros a Jesús. Continuemos en el verso que sigue. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire, entonces aquí hay algo bien importante. Dice para que las obras, repita conmigo, las obras de Dios. ¿Sabe una cosa?
nosotros fuimos, el Espíritu de Dios nos invistió de poder y de autoridad. Usted y yo tenemos autoridad. Usted y yo tenemos autoridad. El problema es, yo le pregunto, cada vez que predico esto, yo me pregunto, ¿quién realmente que está aquí sentado ahora mismo cree que tiene autoridad? Porque, ¿sabe una cosa? La autoridad es bien importante entenderla. La autoridad, mire, es un caminar de aprendizaje, entender el mundo espiritual. Y el mundo espiritual reconoce, si hay un mundo que reconoce autoridad, es el mundo espiritual. Si hay un mundo, recuérdese que hay una estructura. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, él escribe una estructura espiritual. Y él escribe y dice que hay un rango, dice hay principados, potestades, huestes en los ambientes celestes. Entonces ese es un rango. Principados, número uno, hay un príncipe. Hay gobernadores que gobiernan territorios. Hay huestes de maldad, emisarios que están, pero ellos respetan autoridad. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar autoridad también. Entonces viene Jesús acá y dice, mire lo que dice acá, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. O sea que no había un pecado como tal que había ocasionado que este hombre fuera ciego, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, aquí la importancia es poder entender que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito establecido ya en nuestras vidas, hermano. Ahora, va a notar algo bien importante, cómo Jesús iba a hacer que las obras de Dios se manifestaran en él. Y eso es bien importante para la iglesia. Ahora, yo lo voy a hacer paralelo, voy a hacer un mensaje así paralelo inmediato. Ahora, este hombre representa a la iglesia, ¿sí? Este hombre representa a la iglesia que está ciega. Representa a la iglesia que no puede ver, que no puede ver ni tener ninguna imagen en su mente. Yo le voy a decir una cosa, si usted es un hombre, una mujer que perdió la vista pero logró ver 20, 30 años, usted puede imaginar en su mente muchas cosas, ¿sí? Usted puede imaginar, no sé, los árboles verdes. Hablemos, a mí me encanta mucho lo verde y los ríos, entonces me encanta ver un río, me encanta ver un lugar verde, no sé, siento que recobro vida, ¿sí? Literal. Pero si yo nunca he visto eso, ¿cómo me lo voy a imaginar? No sé si me explico. Si usted no conoce algo, ¿cómo se puede imaginar? Pero usted puede imaginar porque ya lo vio. Es como que le diga, cierren sus ojos, hagamos un experimento. Cierren sus ojos todos acá. Imagínense una manzana roja, jugosa, ¿sí? Y usted se va a imaginar una manzana porque ya la ha visto. Y si no, yo le dije roja, pero puede ser que usted de una vez vio una verde, porque hay gente que le gusta las verdes, porque usted lo vio. Pero ¿y si usted nunca ha visto una manzana? Jamás. Tal vez no va a poder imaginarla. Solo porque le dije un color se va a poder medio imaginar algo, pero tal vez no puede imaginar nada. Entonces acá hay algo bien interesante. Jesús habla y dice, mire, no pecó no pecaron sus padres. Es para que las obras de Dios. Entonces la iglesia de Cristo necesita comenzar a caminar en las obras. Se tienen que levantar los hombres y las mujeres de Dios que empiecen a practicar y a ejercer las obras. Yo le hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted oró por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio una palabra a alguien? Y no estoy hablando necesariamente que sea una palabra profética, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra bíblica. Hermano, estamos en un tiempo muy determinante donde la iglesia tiene que comenzar a hacer las obras. Tiene que manifestar las obras. ¿Cómo voy a manifestar las obras de Dios si me quedo callado? ¿Cómo voy a manifestar las obras de Dios si estoy enceguecido? ¿Cómo voy a manifestar las obras de Dios si no estoy avanzando en lo que Dios quiere que yo haga? Este es el tiempo donde tenemos que predicar con el ejemplo y tenemos que predicar para que las obras de Dios empiecen a manifestar. Mire entonces, pues continuemos. 9:4 al 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Está hablando Jesús. Entre tanto que el día dura, dice. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces Jesús habla acá algo bien importante y dice: mi propósito en esta tierra no fue para bajar y hacer adeptos y que me aplauden y que me adoren. Ese no es el propósito de Jesús.
Tu propósito como cristiano no es que vengamos, nos sentemos, cantemos, nos vayamos y qué lindo estuvo hoy, recibí energía para todas las... No, el propósito de ser hijos de Dios es que usted y yo tenemos que reflejar la luz de Jesús. Fíjese pues, en el mundo espiritual los demonios identifican a los hijos de luz. Lo voy a decir así, espero que nadie se me vaya a confundir. He estado en liberaciones de demonios, hermano, donde ¿sabe qué dice el demonio? A ti te conozco porque eres hijo de luz, me han dicho. Imagínate que el demonio sabe identificar a los hijos de luz. He estado cerca de brujos. Un día le voy a dar una cátedra de cómo tratar con un brujo, porque hay gente que se pone a pelear con brujos y a veces no tiene la autoridad para hacerlo, ¿sí? He estado cerca de brujos y ¿sabe qué me han dicho los brujos? No puedo verte porque hay una luz que te cubre. Entonces yo quiero que le estoy poniendo estos ejemplos verdaderos para que podamos entender lo que Jesús está diciendo. Otra vez leámoslo, por favor. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Hermano, hermana, es necesario que comencemos a hacer las obras de aquel que nos llamó. Jesús fue muy claro y específico al decirme es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, el Padre había enviado a Jesús. Jesús tenía que hacer la obra. Jesús no bajó a la tierra solo a hacer milagros y que le aplaudieran y lo ovacionaran y que dijera wow, que no, Jesús bajó a cumplir un plan, a cumplir un propósito. Mire, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Yo le he hablado a usted y le he dicho, la noche, algunos creen que la noche tiene un poder y le pongo siempre estos ejemplos para que usted me entienda. Los que somos padres, sus hijos molestan todo el día, están brincando, están saltando, usted hasta se aburre. Dice, en la noche, ahí por las 10 de la noche le empieza una fiebre a su hijo, ¿sí? A la 1 se pone más grave y entonces usted no sabe ni a dónde ir. Solo los que tenemos la bendición de tener algún médico cercano, sabemos que podemos llamar a cualquier hora, pero cuando uno no tiene, ¿qué hace uno? ¿Será que vamos al doctor? ¿Será que nos vamos al hospital? ¿Y cómo nos vamos? Hablemos de aquellos que no tienen vehículo. ¿Y qué hacemos? Porque la noche tiene un poder, ¿sí? La noche tiene un poder. Es más, en la noche es donde salen los brujos a hacer un montón de fechorías. En la noche es donde salen los demonios, salen a atacar. En la noche es donde hay muchos ataques. Me explico, la noche tiene un poder. Entonces Jesús está marcando algo bien interesante. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, Jesús dijo que Él era la luz del mundo, ¿sí? Entonces cuando vemos acá algo bien importante. Este hombre simboliza aquellos que han nacido en ceguera total. Hermano, hay mucha gente todavía que no conoce de Dios verdaderamente. Hay mucha gente todavía que no conoce de Dios y algunos no quieren conocer. ¿Sabe por qué? A causa de un mal testimonio de nosotros como cristianos. Hermano, pero es que yo tengo pena porque fíjese que un día me escuchó un hermano que yo estaba enojado y quebré un vaso y dije una mala palabra. Mire, no se sienta avergonzado, pídale perdón a Dios y cambie su vida. Pídale perdón a Dios y avance hacia donde Dios quiere llevarlo. Entonces, este hombre representa la iglesia que está ciega, la iglesia que no puede valerse por sí misma. De hecho, cuando usted ve el contexto completo de este pasaje bíblico, este hombre ni siquiera de aquellos ciegos que trabajaban, era un ciego que mendigaba. Era un ciego que mendigaba porque no podía, no tenía, ni siquiera podía ver, tampoco tenía capacidad de visión. La vista y la visión son dos cosas muy diferentes. Pero aquel que nace ciego no puede tener visión tampoco. Solo el que está en la luz de Cristo va a poder tener visión. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se ve usted como cristiano? ¿Se ve usted en las bodas del Cordero o se ve usted en el infierno? Yo le pregunto, no me responda. Porque es una pregunta algo fuerte, ¿va? ¿Se ve usted en las bodas del Cordero con sus vestiduras o usted se ve acá en la tierra? ¿Se ve con el sello de la bestia? Con su código QR, algunos creen que va a ser el código QR, algunos creen que va a ser un chip, que va a ser algo más, un holograma virtual, algo así. Me estoy yendo ya a un nivel así más tecnológico. ¿Cómo se ve usted? O se ve usted, entiende que usted no es de esta tierra, pero que en esta tierra tenemos un propósito que hacer. Entonces miren lo que dice Jesús. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con saliva. Mire, pues acá hay algo más profundo de qué hablar. Ahorita le voy a explicar esto. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Mire, pues me voy a detener acá para que entendamos esto. Jesús funciona como un profeta, ¿sí?
De hecho, en este pasaje bíblico, este hombre lo identifica como un profeta. El ministerio profético, el fin de semana pasado, hermano, estuve enseñando sobre el ministerio profético otra vez. A veces me detengo en la enseñanza, pero por alguna razón Dios nos permitió enseñar. El ministerio profético es uno de los 5 ministerios que la Biblia dice que es ministerio de fundamentos, ¿sí? Por lo tanto, el ministerio profético tiene muchas aristas. Aprendí algo este fin de semana que no tiene nada que ver, pero yo lo he enseñado con lo espiritual, pero lo voy a adecuar. Me llamó la atención y quiero que voy a preparar algo. El ministerio profético es como un iceberg, ¿sí? Yo lo he enseñado, digo, la punta del ministerio profético, lo más fácil, lo más simple es así te dice el Señor. Darle una palabra profética a alguien es lo más simple en el ministerio profético. Alguien que tiene la unción profética, alguien que tiene un manto profético, eso es lo mínimo que puede hacer, dar una palabra profética. Pero el iceberg, aprendí esto, tiene niveles. Y el ministerio profético tiene mayores profundidades que no les he dado a cualquiera, ¿sí? Entonces, uno de esos niveles lo vamos a enseñar porque el Señor ya me empezó a dar ahí un nivel de preparar una revelación ahí para que usted lo pueda tener. Uno de los niveles en el ministerio profético son los actos proféticos. Repita conmigo, actos proféticos. En la vida Dios lo va a llevar a usted a hacer actos proféticos. Yo he hecho muchos actos proféticos que a veces Dios me ha dicho, te levantas y haces tal cosa, ¿sí? Y que para algunos puede ser locura. Hemos ido a lugares donde Dios me ha dicho, vamos a hacer esto para hacer tal cosa, para traer libertad a este lugar. Y son actos proféticos. El problema es que a veces la gente no lo cree. Y la vida de los profetas, si usted lo va a identificar en la Biblia, los profetas practicaron muchos actos proféticos. Entonces, Jesús acá hace un acto profético muy profundo, ¿sí? Pero también es un acto profético muy sutil para guardarse las espaldas. Y le voy a decir por qué. Continuemos leyendo. Dicho esto, escupió en tierra. Ahora imagínese usted que estamos aquí nosotros, aquí que hay tierra. Ahorita está mojado y lodoso porque está lloviendo acá afuera, que el jardín. Pero imagínese que estuviéramos en un lugar y alguien viene que sea sanado. Imagínese que yo escupiera. No soy bueno para hacer ruidos, pero imagínese. Imagínese. Y hago lodo y lo recojo y se lo unto en la cara. ¿Qué pensaría usted? Qué asco, este hermano no es profeta, este hermano es un charlatán, qué asco, yo no dejaría. No sé si está captando lo que está pasando acá. Bueno, pues algo así, eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué hubiera pensado usted? Ahorita porque lo leemos y estamos todos en la unción espiritual acá congregacional, nos dice, ay, qué poderoso, déjese de cuentos, hombre, usted se dejaría poner saliva de Jesús, lodo. Usted dejaría que, ay, Jesús, vieras cómo me duele el ojo o cómo me duele el estómago. Quítate, ábrete tu camisa. ¿Usted se dejaría hacer eso? Yo le aseguro que nadie dejaría hacer eso, ¿sí? ¿Sabe? Si cuando hay lavatorio de pies, hay algunos que no vienen porque les da vergüenza que les miren las uñas encarnadas, que le miren los hongos en los pies. Imagínese que Jesús dice que escupió. Ahora veamos rápidamente. Entonces dice que hizo lodo, ¿sí? Mire, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, ¿sí? Entonces, qué interesante lo que Jesús hizo acá. Para poder que entendamos este milagro más profundo, recuérdese, vamos a ir a la palabra Génesis en adelante, cuando la Biblia dice que Jesús formó al hombre del polvo, ¿sí? Entonces, este es un acto profético para la tierra. Jesús diciendo, yo puedo traer luz a tu vida, ¿sí? Porque el hombre representa a la creación. Pero había una doble función acá. ¿Sabe una cosa? Era día de reposo. Y si Jesús hubiera sanado un día de reposo, de hecho lo hizo. Pero si lo hubieran descubierto a él haciéndolo, de todos modos lo atacaron. Usted tiene que leer el contexto, no lo vamos a leer completo. Pero de todos modos lo atacaron a Jesús. Entonces Jesús fue sabio. Yo tengo que decirle algo en esta mañana. Si hay algo que la iglesia de Cristo tiene que aprender en este tiempo, en este mover del sistema globalista que se está levantando ya en muchas naciones, y que Guatemala, por ser un país muy conservador, parece que se detiene, pero yo le voy a decir algo sin ser pesimista y no estoy profetizando, pero tarde o temprano el sistema globalista va a entrar en los países del mundo. Y tarde o temprano van a autorizar lo que pasó en México ahorita la semana pasada. Mire qué curioso, hace ¿cuántos? 3 años
hubo un terremoto en México. 3 años después que aprueban en el Congreso, en el Senado, la autorización del aborto, tiembla y hay otro terremoto, ¿sí? Entonces yo le tengo que decir, hermano, tarde o temprano todos estos sistemas globalistas, toda esta agenda va a entrar en las naciones del mundo. Y la pregunta es, nosotros tenemos que aprender a ser muy sutiles. Jesús, por eso la Biblia hay que estudiarla, hermano. En este pasaje bíblico uno lee el milagro, pero no lee el contexto y no entiende la profundidad de lo que Jesús hizo. ¿Sabe qué hizo Jesús? Ahorita le voy a explicar, porque no voy a leer todo para que no nos agarre la tarde. Solo quiero que entendamos que acá Jesús no solo se presenta como hombre, sino también se presenta como rey, como sacerdote, pero como profeta. Entonces Jesús hace un acto profético, escupe a la tierra y le unta los ojos del hombre de saliva y de lodo en los ojos y le da una orden, mire. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire, pues ahí hay un milagrazo para horas de exposición. Ahora, lo importante es aquí la profundidad. Primer punto, así rápidamente. Es día de reposo. Los fariseos, el Sanedrín, todo el sistema de Sanedrín está contra Jesús. Y Jesús sabe que este sistema es tan religioso que no van a dejar ni que sane. Por ellos no quieren que sane, no pase nada en reposo, porque tienen que guardar sus costumbres. Pero recuérdese que Jesús en otro pasaje bíblico dijo que Él era el Señor del día de reposo. Ya en día de reposo sanó a varias personas, en día de reposo multiplicó panes. Entonces a Jesús el sistema del mundo, Jesús viene y omite el sistema del mundo y Él aplica el poder que su Padre le dio. Es importante hacer las obras de Dios. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuáles son sus obras, hermano? No me responda, medite. ¿Qué obras ha hecho usted en este mes que terminó y el mes que vamos ya quincena casi este mes? ¿Cuáles son sus obras? Yo le pregunto a usted, ¿qué obras ha hecho usted? ¿Ha estado solo en su casa viendo Netflix? ¿Ha estado solo en su casa viendo Amazon Prime? ¿Ha estado solo en su casa oyendo música? ¿Cuáles son las obras que usted ha hecho? Nosotros como cristianos no podemos detenernos más y estar solo, hermano, el domingo a ver si me dan ganas de ir a la iglesia. ¿Sabe qué dice la gente? Yo he escuchado gente que dice, a ver si me levanto y vamos. No, hombre, no sea ingrato, hermano. ¿Sabe una cosa? El domingo pasado estuve en una iglesia y el Señor me habló un mensaje muy desafiante, un mensaje muy, ¿cómo llamarle? Muy exhortativo, por no decir, Dios estaba enojado y molesto por la indiferencia de la gente a buscar de Dios. Por la indiferencia de la gente en la adoración, por la indiferencia de la gente cuando está aquí en la iglesia. Mire, están ahí en la iglesia, están aquí no, pero ese día estaba yo predicando, yo miraba gente que no, hombre, hermano, qué falta de no por mí, a mí me es indiferente. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu en ese momento? Me dijo, quiero que observes y te des cuenta qué poco me valoran y qué poco me respetan. Y yo lo tuve que decir, hermano, y la gente, algunos se quebrantaron ahí porque hay una indiferencia a respetar a Dios. ¿Cuánto estamos acá, hermano? 2 horas, ya vamos a terminar. Y se puede ir toda la tarde a dormir, toda la tarde a pasear, toda la tarde donde usted quiera. Pero dediquémosle a Dios por lo menos 2 horas, hermano, de todo lo que Él nos da. Este es un tiempo, hermano, de verdad se lo digo, donde si no buscamos de Dios, recuérdese de mí en unos años, vamos a llorar lágrimas más adelante cuando querramos buscar a Dios y ya no lo podamos hacer. Este es el tiempo, hermano, de entender que las obras de Dios se tienen que manifestar en nuestra vida. Dice la palabra, fuimos creados para buenas obras, para que abundáramos en ellas. Y no está hablando de darle dinero a la gente solamente, está hablando de llevar una palabra de salvación, una palabra de aliento, una palabra que levante el ánimo, una palabra que le diga levántate, Dios está contigo, Dios puede sanarte, Dios puede libertarte, Dios puede ayudarte, Dios puede traer libertad a tu corazón, Dios puede darte una oportunidad más. Dios es el que da oportunidades. Pero no lo entendemos muchas veces. Entonces Jesús acá le da una orden a este hombre. Le voy a decir así rápidamente. Resulta que era día de reposo. Resulta que Jesús hubiera sanado, les hubiera dado motivos para que lo atacaran y lo acusaran. Entonces Jesús es inteligente. Sutilmente le pone, hace un acto profético y le pone saliva y le pone lodo en los ojos al hombre,
que representa al hombre siendo restaurado en su sistema original. Nosotros fuimos creados, hermano, para poder ver, para poder tener visión, para poder entender lo que Dios está trayendo. La iglesia de Cristo en este tiempo está viviendo un nivel de ceguera, no ve lo que Dios está hablando. Hermano, ¿y cómo así que Dios ve lo que Dios está hablando? ¿Sabe una cosa? Dios nos habla muchas veces gráficamente. Dios nos está hablando y nosotros no vemos lo que está pasando. Lo que acontece a tu alrededor es a consecuencia muchas veces de no obedecer lo que Dios nos está hablando. Y muchas veces no son cosas complicadas, hermano. Dios no es un Dios malo. La Biblia dice: Dios no pone cargas que tú y yo no podamos llevar. Lo que tú estás llevando, Dios lo puso porque sabe que eres fuerte, sabes que eres una mujer de fortaleza, sabes que eres un hombre que soporta, sabes que Dios que lo puedes llevar, que puedes avanzar. Dios sabe que tú puedes, por eso te lo puso. Imagínate qué cruel sería Dios: le voy a poner esta prueba a Manuel, pero se va a morir cuando le deje caer el peso que le voy a dejar caer. No funciona así. Dios sabe lo que nosotros tenemos. Entonces Jesús, pero mire qué interesante, el estanque de Siloé era un estanque de origen judío, ¿sí? Mientras que el estanque de Betesda, ¿se recuerda el estanque de Betesda? Que había un ángel que movía, que algunos teólogos creen que este ángel no era un ángel de Dios. Algunos creen que este era un ángel caído. Hay una dicotomía en criterio ahí, porque algunos creen que si Jesús estaba operando en ese momento, porque había un ángel que también estaba operando en ese momento sanidad. Y lo interesante era que yo me imagino que que dice la Biblia que no sanaba a todos, sino era el que se metiera en el momento preciso que el ángel agitaba las aguas. Sin embargo, ahora Jesús no manda al estanque de Betesda. Betesda era un lugar pagano. Los que han estado en Israel saben que Betesda es un lugar pagano, ¿sí? Pero Siloé sí es un lugar, es un estanque que tiene una característica, tiene un nombre, y es el enviado, ¿sí? La iglesia tiene que fungir con su propósito, hermano. La iglesia tiene que hacer misiones. Le voy a decir la palabra en griego para enviado es apóstolos. Pero en la palabra latina para enviado, ¿sabe qué es? Misionero. Entonces nosotros, hermano, tenemos un propósito. Tenemos que hacer las obras de Dios. Entonces ahora Jesús le pone en voz dos parámetros a este hombre acá. Primer punto, primer punto es que le da una orden. Y la orden es bien simple. Se recuerda aquel hombre Naamán que dice la palabra que comienza así, me voy a exagerar. Había un hombre que era valiente, guerrero, valeroso, notable delante de la gente, pero leproso. Y escondía su lepra en su armadura. ¿Qué le mandó el profeta Eliseo? Le mandó que se metiera 7 veces en el Jordán. Y dice que menospreció el Jordán. Le voy a decir por qué. Cuando fuimos a Israel, nos fuimos a la parte baja del Jordán, que según algunos estudiosos que estaban ahí con nosotros, porque íbamos con un grupo de profetas, hay varias partes en el Jordán. Y hay una parte del Jordán que es muy bonita, ¿verdad? Que hay peces y que es bien, bien coqueta. Así que hasta la gente se mete y los peces le pican. Pero según los que estaban ahí, dice que ese no pudo haber sido el lugar donde Jesús se bautizó. Ellos creen que la parte donde se bautizó, no le estoy diciendo que todos lo saben, porque hay una... Entonces nos llevaron a la parte baja del Jordán, donde está obviamente Israel y Jordania del otro lado, donde de verdad, literal, hermano, es un río de aguas negras, ¿sí? Para que usted me entienda. Y cuando estábamos ahí, se iban a bautizar unas personas. Yo me recuerdo que llegaron y cuando vieron, yo ya no me bautizo. Entonces yo fui, hice mi labor, hice las obras que el Señor me encomendó. Ahí está mi esposa de testigo. Y le hablé, le di la iniciación de la doctrina del bautismo y se paró bautizándole a este grupo de personas. Yo no bauticé en ese momento, bautizaron otras personas. Pero ¿qué le quiero decir? Pero cuando yo vi esa agua, ni yo me quise meter al Jordán. De una vez se lo digo, ¿sí? No quise bautizar porque solo de ver dije, hombre, me voy a llenar de lodo de tierra, mejor que bautice. Y bautizó otro hermano que iba ahí, que es obispo también. Yo me hice loco, no le voy a mentir. Si yo me hice loco, ¿cómo cree que se puso Naamán cuando el profeta Eliseo le dijo, métete 7 veces en el Jordán? Y se enojó y dijo, ¿acaso no hay ríos mejores en Siria? Y empezó a mencionar nombres. Y dice que el criado le dijo, Señor, pero si usted es valiente, ¿acaso si usted no le piden cosas más complicadas no las va a hacer? ¿Qué le cuesta meterse 7 veces en ese charco? Y se metió y se sanó. Ahora Jesús le dice a este hombre, le dice que se vaya a lavar. Mire, voy terminando. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado.
Fue entonces y se lavó y regresó viendo. O sea, repita conmigo, obediencia. Las maldiciones generacionales, hermano, activan un sistema de desobediencia en nuestra vida. Pero la obediencia, hermano, es la acción que trae libertad a nuestra vida. Entonces, este hombre no le costó nada. Bueno, había sido ciego toda su vida, se fue con lodo, se fue, yo no sé cómo le hizo para llegar, si le pidió a alguien que lo llevara. Llegó, se lavó. El agua representa, escúcheme, el agua representa al Espíritu Santo. El agua representa la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es lo que va a quitar la ceguera en nuestra vida. Si usted no quiere amar, va a leer la palabra y se va a dar cuenta que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata de amor. Usted se va a encontrar que la palabra dice que la palabra profética pasará, todo pasará, pero lo que permanecerá en el cielo cuando estemos allá, lo que va a permanecer es el amor. Allá en el cielo ya no me va a servir mi don profético. Allá lo que me va a servir es el amor. Entonces, si no sabemos amar, vaya a la palabra le va a enseñar la importancia y la profundidad del amor. Pero la obediencia es importante para accesar a las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Dios tiene para nuestra vida, tiene muchas cosas. ¿Quién cree que nos limita o nos limitamos? Somos nosotros mismos los que nos limitamos a alcanzar bendiciones de parte de Dios. Yo quiero que en esta hermosa mañana usted pueda entender, hermano, lo que Dios tiene para usted, lo que Dios tiene para su vida. Dice la palabra entonces que el hombre regresó viendo. No voy a continuar porque este es un pasaje muy largo, pero me hubiera gustado seguir adelante. Y se va a encontrar con un montón de cosas. Ahora, lo que yo sí le digo acá, y yo le puse acá, que la iglesia de Cristo tiene que abrir sus ojos y recuperar la visión. Ven acá, mi hermano del teclado, hazme un fondo suave. La iglesia de Cristo tiene que recuperar su visión. Hermano que me escucha, oiga, porque voy a hablar de parte de Dios y voy a hablar, ayer me dieron una palabra que lo voy a tocar en la noche en un grupo de oración que tenemos. Hermano, hay mucha gente que se pierde en el propósito que tiene para Dios. Hay mucha gente que peca deliberadamente o que está pecando con pecadillos, que cree que esos no son pecadillos, pero sí son pecadillos. Tenga cuidado que usted ve, tenga cuidado que usted habla, tenga cuidado cómo se comporta cuando está con sus amigos, con sus amigas, los solteros. Hablemos de los solteros acá. Tenga cuidado cómo habla usted con sus amigos, con sus amigas, porque algo que Dios me ha estado mostrando y lo he estado viendo literal es la inmoralidad se ha metido en la iglesia, hermano. Y lo que parece malo ahora se cree que es bueno, hacer bromas picantes entre amigos. Usted tiene que aprender a ser moral y ser respetuoso. Usted tiene que aprender a entender que usted es la iglesia de Cristo y que las obras del Señor se tienen que manifestar en amor, en santidad, en justicia, hermano. No podemos estar viviendo una vida doble. No podemos estar viviendo aquí qué lindo se ve, pero cuando habla en sus chats de teléfonos dice malas palabras, expresa mal, dice cosas morbosas. No parece que usted es un hombre o una mujer de Dios. Eso está, con Pablo, sabe que habló de la inmoralidad. Eso está bueno para el mundo, pero para nosotros, hermano, el Espíritu Santo, si está en usted, tendría que decirle: no hables eso. Hablemos a las señoritas que están acá. ¿Cómo le vas a mandar esa foto a ese hombre? Tú eres una señorita de Dios, ¿me explico? El Espíritu Santo tiene que redarguir y tiene que hacernos entender que eso no es correcto. Hermano, entonces ya no le puedo mandar una foto. No, yo no estoy hablando de que usted no se puede tomar fotos. Le estoy diciendo: tenga cuidado con la inmoralidad, tenga cuidado con lo que parece bueno pero no lo es. Tenga cuidado con las bromas que son ofensivas, verdaderamente son ofensivas. Y mire que yo no soy cuadrado, decirle a este pastor es muy cuadrado. No, tenga cuidado, hermano, cómo se trata con la gente, porque ese es el tiempo en el que las obras de Cristo tenemos que hacer, no las obras del mundo. Y mucha iglesia está haciendo las obras del mundo, pero no está haciendo las obras de Cristo. ¿Qué pasaría si nos moviéramos, hermano, a hacer obras de parte de Dios? Sabe que estoy evaluando, estamos trabajando espiritualmente, hemos estado pidiendo a Dios mucha dirección. Y esperamos en Dios, el próximo mes vamos a tener voy a utilizar esta palabra, vamos a hacer iglesia afuera, no aquí adentro, ¿sí? Y espero que cada uno pueda aportar lo que Dios le dio, su corazón, su talento, su tesoro, ¿sí? Su tiempo, para poder hacer iglesia también allá afuera, no solo acá.
Porque acá es muy lindo hacerlo, pero es tiempo de hacer algo, de salir. Entonces estamos pidiéndole a Dios que nos dé la luz. Estamos planificando muchas cosas, pero es importante que hagamos las obras de Dios. Hermano, es que yo no soy bueno. No, ¿y quién le dijo a usted? Ni le he dicho qué vamos a hacer. Yo le aseguro que hay gente que puede poner pretexto. Ay, hermano, es que a mí no me gusta salir. Y pues va a tener que hacerlo, porque vamos a tener que manifestar las obras de Dios. Hay mucha gente que necesita ver el amor de Dios a través de la iglesia, a través de nosotros. Concluyo. Este hombre era ciego de nacimiento, pero Jesús hizo un acto profético. Utilizó tierra que representa al hombre, al barro, ¿sí? Polvo al polvo, ¿sí? Y proféticamente lo sanó con un acto profético, que también era para cuidarse las espaldas, porque cuando el hombre regresó, usted lee el contexto, después lo lee en su casa, le preguntaron quién te sanó, y él solo le dijo lo que había hecho, pero claro que dijo que Jesús le había puesto, pero no pudieron ver que Jesús había hecho el milagro, sino el hombre fue y regresó. Pero eso también denota la obediencia que debemos de tener. Yo le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿es usted obediente a Dios? ¿Es obediente a Dios? Porque ese es el problema que tiene la iglesia. La iglesia no es obediente a Dios. A la iglesia le gustan los beneficios de una palabra profética que se cumpla, le gusta que declaren bendición, pero la iglesia no quiere ser obediente. ¿Es usted obediente al Señor? Obediente en todo aspecto, hermano. Se guarda, respeta, cumple con lo que tenga que cumplir. Yo lo toco a menudo y la gente, algunos se ofenden y dice, el pastor de plano lo que quiere son ofrendas. No, porque la gente dice, Señor, bendíceme, pero ¿hace cuánto que no le das una ofrenda al Señor? Señor, dame, pero ¿hace cuánto que tú no le preparas algo especial a Dios? Y eso es algo que no lo logramos entender. Algunos no lo predican porque les da miedo. Ay, van a pensar que no, es que las cosas hay que enseñarlas tales y como son. Usted quiere abundar en bendición, bendiga. Usted quiere que Dios lo prospere financieramente. No cree que sembrando huevos van a crecer. Va a tener que sembrar semillas de bendición. Va a tener que darle a Dios y creer que Dios va a prosperar esa semilla. Usted no tiene ni idea con mi esposa cuánto sembramos. No me gusta mencionarlo, pero un día vamos a darles algunos informes para que usted lo vea. Pero nosotros vivimos sembrando, hermano, como usted no tiene idea. Y vemos la mano de Dios y vemos cómo Dios nos bendice y nos bendice y nos bendice. Y yo me sorprendo a veces, ¿sí? El día que deje de sembrar, seguramente se acaba la bendición también. Ahí está mi esposa. Y algunos saben cómo es ella. Le vive regalando a todo el mundo. A veces hasta la tengo que detener. Yo le digo, ya no le estés regalando a tal persona, le digo. Yo la detengo a veces, porque ella le regala a todo el mundo y siempre quiere regalar. Pero a veces también tenemos que aprender, nosotros también tenemos que aprender a dar. Así que importante en este tiempo, hermano, este es el tiempo que la ceguera espiritual tiene que desaparecer de nosotros a través de la obediencia. Sea obediente y Dios va a comenzar a botarle los velos de los ojos. Todo aquello que no puede ver, todo aquello que no puede percibir, todo aquello que no puede entender, Dios va a empezarlo a botar. Y Dios va a empezar a demostrarle que Él tiene el control de su vida, de su cuerpo, de todo su ser, y que las promesas que Dios ha cumplido que Dios ha prometido se van a cumplir, siempre y cuando caminemos en obediencia. Dios mandó a este hombre al estanque, él obedeció, ni siquiera debatió a Jesús, fue, se lavó y regresó viendo. Ahora aquí está un milagro más grande, porque el hombre sanó, pero el hombre era ciego de nacimiento. Yo no sé, ese milagro, ese cuate, no sé qué haber sentido. Poder ver nuevamente, poder ver todo cuando nunca lo había visto. Entonces yo creo, hermano, que para Dios no hay imposible. Así que yo quiero esta mañana orar para todo aquel que a lo mejor está pasando por un momento, y le hablo a la gente que nos ve, porque hay gente que nos ve en otros lugares, en otros países. Hay gente que nos ve en Estados Unidos, muy lindo, que siempre nos están escribiendo, en México. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. A lo mejor hay gente que se siente que no hay oportunidad, que siente que no logra avanzar. Yo quiero orar esta mañana para que el Señor haga una obra perfecta en tu vida. Yo quiero orar esta mañana para que se caigan los velos y que puedas ver lo que Dios te está hablando. A lo mejor Dios hace mucho tiempo te está hablando, para que puedas encarrilarte al llamado de tu vida, y no lo entendemos, y por eso nos cuesta, y por eso la batalla. Pero Dios quiere que entendamos eso. Pero tal vez hay alguien también que está enfermo y que se siente preocupado, que se siente abatido. Quiero orar esta mañana para que Dios haga milagros en tu cuerpo.
Milagros en todo tu ser por completo, y a la gente que nos ve y que están pasando por una enfermedad, en el nombre de Jesús. Y orar también para que Dios lo guarde, hermano, en este tiempo de ese virus. Cuídese, por favor, sea obediente, no sea descuidado. Quiero que póngase sobre sus pies, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Adoremos un minuto, hermano, un minuto adoremos.